Hay algo que quizás nadie te ha dicho con claridad, y es esto. La desesperación no solo duele, distorsiona, cambia la forma en que ves el tiempo, interpreta el silencio, lee los gestos ajenos y mide tu propio valor. Y cuando estás dentro de ella, no lo notas. Sientes que estás siendo realista, que estás viendo las cosas como son, pero lo que en realidad estás viendo es la realidad filtrada por el miedo. Piensa en los últimos días. ¿Cuántas veces abriste el teléfono sin ninguna razón concreta? ¿Cuántas veces revisaste una conversación que ya habías leído, buscando algo que no sabías exactamente qué era? ¿Cuántas veces calculaste posibilidades, ensayaste respuestas, imaginaste escenarios que todavía no han sucedido, no porque quisieras sufrir, sino porque una parte tuya creía que si dejabas de estar atenta, si dejabas de controlar, algo importante se escaparía para siempre? Esa sensación tiene un nombre. No es amor, no es intuición. Es el modo en que la mente desesperada intenta sentirse segura en medio de lo incierto. Y lo que nadie te dice es que esa misma mente, mientras corre, mientras calcula, mientras insiste, va cerrando poco a poco la percepción, como si el desespero fuera un ruido tan alto que ya no te permite escuchar nada más. No el silencio, no los detalles pequeños, no los caminos que se están abriendo discretamente, lejos de donde estás mirando con tanta fuerza. Hay personas que esperan una respuesta afectiva que no llega. Hay quien lleva semanas enviando currículos sin recibir una sola llamada. Hay quien ora todas las noches pidiendo una señal, pero al amanecer siente que el cielo también guarda silencio. Hay quien mira a su alrededor y tiene la impresión de que todos avanzan, que todos tienen respuestas, que todos saben hacia dónde van, mientras tú sigues esperando en el mismo lugar donde empezaste. Eso duele de una manera particular, no como una herida visible. Duele como el cansancio de no saber cuánto tiempo más, pero hay algo que vale la pena preguntarse con honestidad. ¿Y si el problema no fuera la demora en sí misma? ¿Y si el problema fuera el lugar interno desde donde estás interpretando esa demora? Porque hay una diferencia enorme entre esperar desde la desesperación y esperar desde la confianza. No en el tiempo que pasa, no en las circunstancias externas, sino en lo que esa espera te hace por dentro, en cómo te trata, en si te destruye o si te sostiene. Si este canal ha llegado a ti en este momento, no fue casualidad. Aquí exploramos juntos el camino hacia adentro, hacia la comprensión profunda de lo que nos mueve, nos frena y nos libera. Suscríbete para que no te pierda ninguna de estas reflexiones. Lo que vamos a explorar hoy no es una promesa fácil. No voy a decirte que si confías, todo llegará de inmediato. No funciona así, y tú lo sabes. Lo que sí voy a mostrarte es algo más real y más útil. Cómo la desesperación deforma los señales y cómo la confianza, esa confianza madura que no depende de pruebas inmediatas, empieza a devolverte una claridad que el miedo te había robado. Jung observaba que la psique humana tiene dos grandes velocidades. La del ego, que quiere respuestas rápidas porque vive en el tiempo lineal, porque necesita certeza para no sentir que pierde el control. Y la velocidad del inconsciente, que opera en otro ritmo, a través de imágenes, de sueños, de encuentros inesperados, de intuiciones que aparecen cuando la mente consciente finalmente se calla lo suficiente para escuchar. El problema es que la desesperación pone al ego en modo de emergencia permanente. Y cuando eso sucede, el inconsciente, que es donde viven muchas de las respuestas que buscas, ya no puede hacerse oír. No porque no tenga nada que decirte, sino porque el ruido es demasiado grande. Existe algo que le ocurre a la mente cuando espera demasiado tiempo desde el miedo. Empieza a reducir el campo de visión. Se concentra en una sola puerta, en una sola persona, en una sola posibilidad, como si el destino dependiera exclusivamente de ese punto. Y cualquier cosa que suceda fuera de ese punto se vuelve invisible. Las aperturas laterales, los desvíos que en realidad son protecciones, las señales pequeñas que están ahí, esperando ser vistas por alguien que todavía no está demasiado ocupado mirando hacia otro lado. La desesperación no te acerca a lo que es tuyo,
te lo hace más difícil de reconocer. Y eso, que parece una paradoja, es en realidad una de las verdades más silenciosas que existen sobre el modo en que la vida funciona. Hay una confusión muy común que vale la pena nombrar, porque mientras no se nombra, sigue operando en silencio y haciéndote daño sin que lo notes. La confusión es esta: creer que el desespero es una prueba de que algo importa, que si sufres lo suficiente, si insistes lo suficiente, si no duermes bien y piensas en eso todo el día, entonces eso demuestra cuánto lo deseas, y que si te calmas, si sueltas, si dejas de correr, significa que ya no te importa. Eso no es verdad, pero es una de las creencias más difíciles de cuestionar, porque está mezclada con algo que sientes como amor, como compromiso, como responsabilidad. La desesperación no es la medida del deseo, es la medida del miedo. Y hay una diferencia enorme entre querer algo desde la verdad y perseguirlo desde la herida. Cuando quieres algo desde la verdad, hay esfuerzo, hay constancia, hay momentos de incertidumbre. Pero en el centro de todo eso hay una especie de quietud, una sensación, aunque sea pequeña, de que estás caminando en la dirección correcta, que lo que haces tiene sentido más allá del resultado inmediato. Cuando persigues algo desde la herida, hay otra cosa. Hay una urgencia que no descansa. Hay una necesidad de respuesta que se vuelve más intensa cuanto más silencio encuentras. Hay una interpretación de cada demora como rechazo, de cada pausa como abandono, de cada puerta cerrada como confirmación de que no eres suficiente. Esa urgencia no nace del amor, nace de una parte más antigua dentro de ti. Jung llamaba sombra a todo aquello que la persona no reconoce en sí misma, lo que quedó sin integrar, lo que fue enterrado porque dolía demasiado o porque en algún momento aprendiste que no era seguro mostrarlo. Y una de las formas más silenciosas en que la sombra opera es esta: convierte las heridas viejas en urgencias presentes. Lo que no has sanado por dentro aparece como persecución afuera. El miedo al abandono se transforma en la necesidad de respuestas inmediatas. La inseguridad profunda se convierte en la compulsión de controlar cada detalle. La sensación de no merecer se disfraza de esfuerzo excesivo, de dar demasiado, de esperar muy poco. Y lo más difícil de todo esto es que, desde adentro, todo parece perfectamente razonable. Hay quien manda mensajes no porque tenga algo real que decir, sino porque el silencio duele más de lo que puede sostener. Hay quien acepta condiciones que le lastiman porque tiene miedo de que no aparezca nada mejor. Hay quien vuelve a abrir una conversación antigua, no para recordar algo hermoso, sino para encontrar un indicio, cualquier cosa, que confirme que todavía existe una posibilidad. Y hay quien llama a eso intuición. Pero muchas veces no es intuición. Es el modo en que el miedo intenta convencerte de que tiene razón. La diferencia entre intuición y apego desesperado es sutil, pero existe. La intuición tiene una calidad distinta. Cuando algo realmente te pertenece, cuando un camino es verdadero para ti, hay una especie de reconocimiento interno que no depende de que los demás lo confirmen. Puedes sentir incertidumbre, incluso miedo, y sin embargo, hay una coherencia que no necesita ser explicada a cada momento. El apego desesperado, en cambio, necesita alimentarse constantemente de señales externas. Busca mensajes, miradas, respuestas, detalles, porque sin eso se desmorona. No es que estés equivocado en lo que deseas. Quizás lo que deseas sea real y verdadero. El problema no es el deseo, es el lugar desde donde lo estás persiguiendo. Y hay algo que sucede cuando la mente opera desde ese lugar de urgencia y miedo que pocas personas comprenden. El campo perceptivo se estrecha, literalmente. La mente desesperada no puede procesar bien lo que está fuera de su foco de ansiedad. Es como intentar leer con una linterna apuntando solo a un punto y esperando que el resto del cuarto también se ilumine. No funciona así. Lo que queda en la oscuridad no desaparece. Sigue ahí. Pero tú no puedes verlo. Y a veces, lo que queda en esa oscuridad son exactamente las cosas que necesitas. El camino que se está abriendo 2 pasos más allá. La persona que llegó con una presencia tranquila y no la notaste porque estabas mirando hacia otro lado.
la oportunidad que apareció de forma discreta, mientras tú solo tenías ojos para la puerta que no se abría. Esto es lo que el desespero hace con más crueldad. No solo te lastima, te ciega justo en el momento en que más necesitas ver con claridad. Y lo más importante de entender aquí es que eso no es una falla tuya. Es lo que le ocurre a cualquier mente humana cuando vive demasiado tiempo en modo de emergencia. El cuerpo y la psique no distinguen bien entre una amenaza real y la angustia de no recibir una respuesta. Reaccionan de forma similar, se contraen, se cierran, se preparan para sobrevivir, no para percibir. La pregunta entonces no es cómo esforzarte más. La pregunta es cómo cambiar el estado interno desde el que estás actuando. Cambiar el estado interno no significa fingir que todo está bien. No significa cruzarse de brazos y repetirse que hay que ser positivo mientras por dentro algo se aprieta con fuerza. Eso no es confianza. Eso es represión disfrazada de calma, y el cuerpo lo sabe, aunque la mente intente convencerse de lo contrario. La confianza real tiene otra textura. Es más honesta que eso. Es poder decir, no sé cuándo va a llegar, no sé si va a llegar de la forma en que lo imagino. Hay momentos en que la incertidumbre me pesa, y aún así, voy a seguir haciendo mi parte sin destruirme en el proceso. Voy a seguir caminando sin convertir cada paso en una súplica de que la vida demuestre que no me ha olvidado. Esa es la diferencia. No es ausencia de duda, es la decisión de no dejar que la duda dicte cada movimiento. Y cuando esa decisión empieza a instalarse, algo cambia en la percepción, no de golpe, no de forma dramática, sino de una manera que al principio parece tan pequeña que casi se puede ignorar. Empiezas a notar cosas que antes no veías. Una frase dicha por alguien en el momento exacto en que la necesitabas. Un encuentro que no habías planeado y que sin embargo dejó algo en ti. Un libro que cae en tus manos con una página que parece escrita para este momento. Una sensación de paz al soltar algo que durante semanas habías sostenido con una tensión que ya no recuerdas cómo empezó. Un no que duele al recibirlo, pero que 2 semanas después entiendes que fue una protección que no supiste reconocer. Jung le llamaba sincronicidad a esa clase de coincidencias que no son coincidencias en el sentido ordinario. Eventos que no tienen una causa aparente entre sí, pero que están conectados por un significado que solo se vuelve visible cuando la mente está lo suficientemente quieta para percibirlo. No es magia. Es percepción. Es lo que ocurre cuando el ruido interno baja lo suficiente para que el mundo exterior pueda comunicarse contigo de formas más sutiles. El destino rara vez habla a gritos. Eso es algo que la desesperación no puede entender, porque la desesperación solo escucha lo que confirma sus miedos o lo que los alivia de inmediato. Todo lo demás lo filtra, lo ignora, lo descarta. Pero la vida a menudo habla en voz baja, en detalles, en silencios que tienen forma, en puertas que se cierran y que, si las miras bien, apuntan hacia otro pasillo que antes ni siquiera habías considerado. Hay personas que recuerdan el momento exacto en que algo cambió. No fue un evento grande, fue una tarde cualquiera en que decidieron no mandar el mensaje que ya tenían escrito. No porque hubieran dejado de sentir, sino porque algo dentro de ellas, algo más profundo que el impulso, les dijo que esa no era la forma. Y en ese pequeño acto de contenerse, de elegir la propia paz sobre la necesidad de respuesta inmediata, algo empezó a moverse. No afuera, todavía, sino adentro, en la forma de atravesar el día, en la calidad de la atención que empezaban a tener disponible para otras cosas. Eso es lo que la confianza sin desesperación le devuelve a la percepción. Disponibilidad. La capacidad de estar presente en lo que está sucediendo, no solo en lo que todavía no ha llegado. Si esto que estás escuchando hoy resonó contigo, dale like a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y cuéntame en los comentarios, ¿hay algo que llevas tiempo esperando y que la desesperación ha hecho más difícil de sostener? Me gustaría leerlo. Hay algo que también vale la pena decir aquí, porque es fácil romantizarlo y convertirlo en una idea que suena bonita, pero que no ayuda. No toda demora
es una protección. No todo silencio esconde amor. No toda puerta cerrada es una señal de que algo mejor viene. A veces las cosas simplemente no funcionan. A veces hay personas que no vuelven porque genuinamente ya no están. A veces un camino se cierra porque ese camino nunca fue el tuyo. Y punto. La confianza madura sabe distinguir. No porque tenga todas las respuestas, sino porque no necesita convertir cada situación en una narrativa donde todo tiene un propósito reconfortante. Puede sostener la ambigüedad, puede decir, no sé si esto es una protección o simplemente un final, y aún así, elegir no destruirse mientras lo descubre. Esa es la diferencia entre esperanza madura y pensamiento mágico. La esperanza madura no promete resultados. Ofrece una postura interna que permite atravesar la incertidumbre sin perder la propia dignidad en el proceso, y es desde esa postura que los señales verdaderos empiezan a ser reconocibles, no porque el universo de repente empiece a enviarte mensajes especiales, sino porque tú por fin tienes la calma suficiente para recibirlos sin distorsionarlos, con el peso de lo que necesitas que signifiquen. Lo que quieres ver con desesperación, lo ves aunque no esté. Lo que puedes ver con serenidad, lo ves tal como es. Y esa diferencia que parece pequeña, lo cambia todo. Confiar sin desesperación no es un estado que se alcanza una vez y ya. No es una decisión que se toma una mañana y que después funciona sola para siempre. Es más parecido a un músculo, algo que se entrena, que se pierde, que se recupera, que vuelve a perderse en los momentos más difíciles y que con el tiempo va ganando más presencia que ausencia. Habrá días en que lo logres. Días en que te levantes y sientas que puedes atravesar la espera sin que te consuma. Días en que el silencio no te parezca una sentencia, sino simplemente silencio. Y habrá otros días en que todo vuelva. El impulso de revisar, la necesidad de saber, la vieja urgencia que llega con la misma fuerza de siempre, como si nada hubiera cambiado. Esos días no invalidan el camino, solo muestran que la transformación real necesita tiempo para crear raíces. Lo importante no es no volver a sentir el impulso. Lo importante es que cada vez lo notes un poco antes, que el espacio entre el impulso y la reacción se vaya haciendo, poco a poco, un poco más grande. Porque en ese espacio, aunque sea pequeño, vive tu libertad. Entonces, ¿cómo se ve la confianza sin desesperación en la vida cotidiana? No como una iluminación, no como una paz perfecta que flota sobre todas las circunstancias. Se ve en cosas mucho más modestas y mucho más reales. Se ve en la persona que envía su trabajo, su candidatura, su propuesta, y luego cierra la computadora y hace otra cosa. No porque no le importe el resultado, sino porque entiende que seguir revisando el correo cada 10 minutos no va a cambiar lo que ya está en manos de otro. Se ve en quien espera una respuesta afectiva y en lugar de mandar un tercer mensaje que no fue solicitado, sale a caminar, prepara algo de comer, llama a alguien que sí está presente. No para distraerse del dolor, sino para recordarse que su vida no se detiene mientras espera que alguien decida. Se ve en quien ora o medita, no para negociar con el universo, ni para forzar un resultado, sino para encontrar un lugar interno desde donde atravesar el día con menos peso. Se ve también en momentos más pequeños todavía. En el café que alguien se prepara por la mañana, sabiendo que ese día va a ser difícil y que lo prepara con cuidado de todas formas. En la decisión de no responder un mensaje hiriente de inmediato, no porque no duela, sino porque esa persona ya aprendió que sus palabras no tienen que ser gobernadas por la herida del momento. En la elección de terminar el día sin haber pedido validación a nadie, sin haber mendigado atención, sin haberse reducido para ser aceptado. Esos no son gestos heroicos, son gestos de dignidad. Y la dignidad, cuando se practica en los momentos pequeños, se convierte en algo que ya no necesita ser protegido con tanto esfuerzo. Se convierte en carácter. Hay una verdad que el proceso de individuación, tal como Jung lo comprendía, intenta mostrar: que el camino hacia la propia totalidad no pasa por recibir todo lo que se desea. Pasa por aprender a actuar desde el centro de uno mismo, no desde la periferia de las necesidades no resueltas.
Pasa por dejar de vivir como si la propia paz dependiera de lo que otra persona decida, de lo que un resultado confirme, de lo que una respuesta finalmente diga. Eso no significa indiferencia, significa soberanía interna. Y aquí entra una verdad que es incómoda pero necesaria, porque hay quien confunde la confianza con una estrategia. La usa como una especie de técnica para que lo que quiere llegue más rápido. Se calma porque cree que así el universo le entregará lo que pide. Y cuando la cosa no llega, se decepciona. Siente que hizo su parte y que algo falló. Esa no es confianza, es desesperación con mejor vocabulario. La confianza real no es una herramienta para controlar los resultados. Es una forma de relacionarse con la incertidumbre que no depende de que la incertidumbre se resuelva a tu favor. Es poder decir, hice lo que estaba en mis manos, lo que sigue ya no me pertenece controlar, y puedo vivir con eso. No todo lo que tarda está siendo negado. Algunas cosas necesitan madurar en condiciones que tú todavía no puedes ver. Algunas puertas se cierran porque lo que hay detrás de ellas ya no tiene nada que ofrecerte, aunque en este momento no lo puedas entender así. Algunas esperas son el tiempo en que la vida organiza, lejos de tu ansiedad, algo que todavía no está listo para encontrarte. Pero también es verdad que algunas cosas simplemente no son tuyas, no porque no las merezcas, sino porque no forman parte de lo que tu camino necesita. Y la confianza madura tiene que poder sostener también esa posibilidad, sin convertirla en catástrofe, sin hacer de ese cierre una prueba de que no sirves, de que no eres suficiente, de que el mundo te trata distinto que a los demás. Lo que es tuyo no necesita que te rompas para alcanzarlo. Puede pedir paciencia, puede pedir esfuerzo, puede pedir que atravieses momentos difíciles, pero no pide que te abandones a ti mismo en el proceso. Y ese es quizás el criterio más claro que existe, no la intensidad del deseo, no la duración de la espera, sino esto. Lo que estoy persiguiendo me pide que me traicione para conseguirlo, me pide que reduzca mi dignidad, que ignore mi intuición más profunda, que acepte migajas esperando que se conviertan en algo real. Si la respuesta es sí, entonces vale la pena preguntarse no si eso llegará, sino si eso es realmente lo que necesitas. Hay un momento que no siempre llega con fanfarria, no siempre llega como una revelación que lo cambia todo de un golpe. A veces llega un martes por la tarde, mientras haces algo sin importancia, mientras lavas los platos o caminas por una calle que conoces de memoria, o simplemente te quedas mirando por la ventana sin pensar en nada particular. Y en ese momento, algo dentro de ti está diferente. No es que el problema haya desaparecido, no es que la espera haya terminado, ni que las respuestas hayan llegado. Es algo más interno que eso. Es que la espera ya no te está comiendo por dentro de la misma manera. Es que el silencio afuera ya no se traduce automáticamente en terror adentro. Es que puedes estar con la incertidumbre sin que la incertidumbre te posea. Ese momento es pequeño, pero es real y es tuyo. Lo que el destino empieza a revelar cuando confías sin desesperación no siempre es lo que esperabas recibir. A veces es una claridad, la capacidad de ver con más honestidad qué es lo que realmente quieres y qué es lo que solo querías porque tenías miedo de quedarte sin nada. A veces es una persona que llega sin juegos emocionales, sin ambigüedad, con una presencia que no te pide que te justifiques para ser aceptado. A veces es una puerta que se abre en un lugar donde ni siquiera estabas mirando, porque estabas demasiado ocupado mirando la que estaba cerrada. Y a veces es simplemente esto, recuperarte a ti mismo. Eso también es lo que el destino revela. No siempre llega como lo externo que esperabas. A veces llega como el reencuentro con una parte de ti que habías ido dejando atrás mientras corrías. La parte que sabe descansar. La parte que puede sentir alegría sin que esté condicionada a una respuesta. La parte que no necesita que nadie la elija para saber que vale la pena. Esa parte no desapareció, solo estaba cubierta por el ruido. Dentro de la psicología analítica de Jung existe el concepto del self, que podría entenderse como el centro más profundo de la psique,
aquello que organiza la vida interior más allá de los deseos del ego, más allá de los miedos, más allá de las urgencias que el día a día genera. El self no opera a la velocidad de la ansiedad. Trabaja en otro tiempo, un tiempo que no siempre coincide con el que queremos, pero que tiene una coherencia propia, que cuando se mira hacia atrás suele tener más sentido del que parecía en el momento. Confiar sin desesperación es, en cierta forma, permitirle al self hacer su trabajo. Dejar de interponer el ego desesperado en cada proceso. Dejar de intentar forzar una solución desde el miedo cuando todavía no tienes todos los elementos que necesitas para ver con claridad. No es pasividad, es sabiduría sobre cuándo actuar y cuándo simplemente sostener. Hay algo que lo que es verdaderamente tuyo trae consigo. No siempre es fácil, no siempre llega sin esfuerzo ni sin momentos difíciles, pero tiene una cualidad diferente a lo que persigues desde el miedo. Lo que es tuyo no te pide que te achiques para caber, no te pide que ignores lo que sabes, no te hace sentir que tienes que ganar el derecho a estar ahí cada día. Puede llegar con incertidumbre, puede llegar con trabajo, puede llegar con el miedo natural de enfrentar algo nuevo, pero en el centro de todo eso hay algo que reconoces, una coherencia, una sensación de que esto encaja con quien eres, no con quien finges ser para que te acepten. Y ese reconocimiento no se fabrica, no se fuerza, no llega cuando estás desesperado buscándolo. Llega cuando estás suficientemente en paz como para poder recibirlo sin distorsionarlo. Vuelve por un momento al principio, a esa persona mirando el teléfono, esperando, calculando, con el corazón apretado y la mente en otro lugar mientras el cuerpo está sentado en el mismo sitio de siempre. Esa persona no estaba haciendo algo malo, estaba haciendo lo más humano del mundo. Intentar sentirse segura en medio de lo que no controla. Intentar protegerse del dolor de no saber. Pero hay otra forma de atravesar eso. No una forma perfecta, no una forma sin dolor. Una forma en que puedes seguir siendo tú mientras la vida hace lo que la vida hace. En que puedes seguir caminando, cuidarte, estar presente, plantar lo que quieres cosechar. Y al mismo tiempo, soltar la exigencia de que todo suceda en el tiempo y la forma que tu mente desesperada ha decidido que es la única posible. Cuando confías sin desesperación, el destino no empieza a entregarte todo lo que pides, empieza a revelarte lo que es tuyo. Y a veces, esas dos cosas coinciden. Y a veces lo que es tuyo es algo distinto, algo mejor, algo que todavía no podías imaginar porque estabas mirando demasiado fijo hacia un solo punto. Si este video llegó a alguien que sabes que necesita escuchar esto hoy, compártelo con esa persona. A veces las palabras correctas llegan a través de nosotros hacia quienes las necesitan. Y si quieres seguir explorando este camino, suscríbete al canal. El próximo video continúa desde donde hoy nos detuvimos. Lo que es tuyo no necesita que te destruyas para alcanzarlo. Necesita que dejes de acercarte con miedo para que finalmente pueda revelarse con claridad.